¿sí? Listo. Para cerrar mi presentación y darle paso a Sergio, que nos va a hablar del algoritmo de Shor, que es uno de los resultados más sorprendentes de la física de la computación cuántica, voy a hablar un poco de los algoritmos de Deutsch. Ya les conté un poco problemas sencillos que podemos resolver, como esa simulación que hicimos, pero vamos a hablar de algoritmos. ¿Cómo son los algoritmos que creamos en el computador cuántico? La estructura generalmente es muy sencilla. Generalmente iniciamos los qubits en un estado clásico, es decir, 0 o 1. Ponemos los qubits en superposición con compuertas de Hadamard, es decir, los ponemos en valores diferentes en diferentes universos. Realizamos operaciones en los qubits y, por medio de interferencia cuántica, realizamos una observación para obtener resultados. Voy a hablarles de un algoritmo que es muy sencillo, es el primero que le enseñamos a los estudiantes cuando vemos algoritmos, y el algoritmo es este. Suponga que le dan una función, una caja negra que implementa una función que usted sabe que va de 0 a 1 a 0 a 1. ¿Sí? Es decir, es alguna de esas 4 funciones que están en la pantalla. Y vamos a llamar a las dos de arriba balanceadas, que es cuando f de 0 es diferente a f de 1, y vamos a llamarlas constantes cuando f de 0 es igual a f de 1. ¿Sí? Las constantes, ambas flechas apuntan al mismo elemento. En las balanceadas, las flechas apuntan a diferentes elementos. Y el problema consiste en determinar esa caja negra que implementa una de esas 4 funciones, determinar si es balanceada o constante. Es decir, este es el problema. Me da mi función, yo la meto en mi algoritmo y me debe responder 0, como la pregunta es balanceada, si responde 0 si es constante y 1 si es balanceada. La mayoría hemos hecho programas de este estilo. Aquí lo traigo como lo resolvería en un computador clásico. Simplemente me creo mi función, recibe una función f como parámetro y yo comparo f de 0 con f de 1. Si es diferente, entonces sé que es balanceada y respondo verdadero. Si eso es falso, sé que es constante y respondo falso. Entonces, al analizar este circuito, vemos que para hacerlo en un computador clásico, usted tiene que llamar 2 veces a la función. En un computador cuántico, afortunadamente, solo tenemos que hacerlo una. O sea, podemos hacerlo mejor con un sistema cuántico. ¿Listo? En este caso, tengo este algoritmo, se llama el algoritmo de Deutsch, y este algoritmo simplemente pongo los 2 qubits, es un algoritmo ya con 2 qubits. Los 2 qubits los inicializo en 0 y 1 respectivamente, los pongo en superposición con compuertas de Hadamard. UF es la compuerta que me representa mi función oculta, y después pongo el qubit de arriba, lo paso por Hadamard y ahí sí leo. ¿Sí? Si lee 0, sé que va a ser constante. Si lee cualquier otra cosa, sé que va a ser balanceada. ¿Listo? Yo puedo calcularlo, cuáles son los valores. Ahí está la ecuación. A diferencia, cuando hacemos composición en este sentido, yo hago multiplicación, como les expliqué. Cuando hago esta composición paralela, aquí, por ejemplo, esta HH hace esta composición, ¿sí? Que lo llamamos producto tensor. ¿Listo? Entonces aquí, digamos en el simulador clásico, nosotros lo que creamos es una matriz más grande, en este caso de 4×4, que simula esta operación. Pero esta es la ecuación para resolver ese circuito. Por supuesto, UF es desconocido, es un parámetro, va a estar también representado por una matriz. Lo interesante es que si es constante, él devuelve 0, y si es balanceada, en este caso, devuelve 1. Y aquí, abusando un poco del tiempo de Sergio, voy a mostrar, este es el algoritmo de Deutsch. Como ustedes saben, todos los qubits empiezan en 0, entonces este lo tengo que inicializar en 1, porque eso me lo exige el algoritmo. Los pongo en superposición, después aquí pongo H y leo sobre el qubit de arriba. Esta implementación es una implementación de esas cuatro funciones. ¿Sí? Esta es una función balanceada. Entonces, mira, sí, creo que fue este, lo alcancé a correr ya en un computador clásico hace como una hora, cuando estaba preparándome para la charla. Y este es el resultado que me da en Melbourne.
digamos, me dio una cosa diferente a cero, lo cual quiere decir que es balanceada. Esto que ustedes ven aquí quiere decir que yo podría poner, el estado sería 9.766%, o sea, el coeficiente de ese estado, la norma al cuadrado, me da este valor y me da este valor. ¿Sí? Entonces es bien interesante, digamos, por qué me da ese estado que es diferente a cero. ¿Sí? Entonces sé que es una función balanceada. Y sé que no es muy sorprendente porque dicen, bueno, el computador clásico le deja hacer una llamada y el computador cuántico, perdón, el computador clásico hace dos llamadas y el computador cuántico lo hace en una llamada. Pero, perdón. Pero, discúlpenme, pero hay otro algoritmo que es el de Deutsch-Josa que generaliza el problema, ya no es funciones de 0,1 a 0,1, sino de 0,1 a 0,1n. Ahí, por ejemplo, de 0,1 a la 3 a 0,1, que tiene 8 elementos mi conjunto de salida de la función. Y lo interesante es que en un computador clásico, para resolverlo, en el peor caso yo tengo que mirar la mitad de los casos más uno, es decir, tendría que hacer 5 cómputos. Sin embargo, el computador cuántico lo hace nuevamente con un solo llamado a UF. Así tenga 1000 qubits en mi función, solo voy a hacer un llamado a UF. ¿Por qué? Porque estoy haciendo ese cómputo en el universo. Entonces, el reto para los físicos y los que no creen todavía en el multiverso es explicar cómo funciona esto, dónde se están haciendo los cómputos, si hay muy pocos átomos disponibles, en dónde están haciendo esos cómputos. Ojo, no solo es calcularlos porque sabemos cómo funciona, es explicar dónde se están haciendo esos cómputos. Les agradezco. Ahorita vamos a ver preguntas por el chat, pero le doy la palabra a Sergio. Sí, por favor, Sergio, nos puedes presentar el algoritmo de Shor.